Buenos días, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Permítanos el Señor poder eh, tener nuestra última escuela dominical de Efesios, ¿cierto? Porque la escuela dominical sigue, pero ya terminamos nuestra carta de los Efesios y el Señor nos ha bendecido en gran manera. Hoy vamos a ver algunos temas importantes. Vamos a continuar lo que es eh, el deber, un punto crucial de la batalla del cristiano, y porque nos faltó, alcanzamos a ver la armadura y la fuente del poder, de la fuerza del cristiano, era Jesucristo. Entonces, hoy día vamos a continuar y ver algunos puntos finales, la bendición final, ¿cierto?, con la que se despide el apóstol en la carta, y es de gran bendición para todos nosotros. Vamos a rogar al Señor y vamos a comenzar nuestra clase, si Dios así lo permite. Padre eterno, le damos gracias por bendecir nuestras vidas, nuestro corazón. Gracias por glorificarse en nosotros con su presencia. Le ruego que esté en mi vida siempre. Le ruego que nos permita poder gozarnos en su presencia, Señor. Que podamos, Señor, esta noche, este día, Señor, disfrutar de esta última lección que nos entrega en la carta a los Efesios. Rogamos, Señor, que su Espíritu Santo tome dominio de nuestro ser para poder comprender y poder aplicar, Padre Celestial, las enseñanzas que nos ha entregado. Rogamos su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de la armadura del cristiano. Y la armadura del cristiano no es nada más, ¿cierto?, que tener firmeza en el conocimiento pleno de las grandes doctrinas de la iglesia, que son la fe, la salvación, la seguridad de la salvación, eh, hablando del evangelio de la paz, la justicia, ¿ya? Entonces, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios, el fortalecernos en el poder de Jesucristo, ¿ya? Ese poder de Jesucristo nos lleva al conocimiento de la palabra de Dios, con la cual nosotros nos protegemos, ¿cierto? Nuestra fe nos ayuda a protegernos de los dardos de Satanás, nos ayuda a estar firmes en el día malo, nos ayuda a tener seguridad a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, y tener también, estar convencidos de la palabra de Dios, con la cual nosotros también podamos arrebatir cada vez que Satanás quiera tentarnos, cada vez que Satanás quiera decirnos con sus dardos, ¿cierto? Poner dudas en nuestra mente, nosotros podemos decir no, porque Dios está conmigo. Entonces, debemos tener seguridad en la palabra de Dios. Pero eso no lo es todo. La batalla no solamente, la batalla, el cristiano no solamente la vence o resistiendo, ¿cierto?, con la armadura de Dios, sino que también necesita algo muy importante, que es lo que vamos a ver ahora, que es la oración. Podemos conocer la palabra, podemos conocer las doctrinas, podemos estar seguros de ellas, pero si no tenemos una relación con nuestro Señor, no conversamos con Él, no oramos, no suplicamos delante de su presencia, vamos a estar vacíos. Vamos a ser madera no firme, sino que madera que, que tiene un sonido al golpearla. Entonces, debemos de llenarnos de la palabra de Dios, pero también estar firmes en la oración. Y ese es el primer punto de Efesios 6 del 18. Vamos a ver este punto.
Efesios 6, 18. Y aquí continúa con la batalla del creyente, no cambia el punto. Dice, verso 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Vamos a desglosar esto y vamos a ver qué nos enseña. La frecuencia de oración. ¿Y qué dice? En todo tiempo, orad en todo tiempo. En todo minuto, en todo momento, ¿ya? Incluso cuando vamos en el vehículo, eso no implica que tenga que no cierre los ojos porque necesita estar mirando, pero puede ir suplicando, puede ir rogando al Señor, clamando. Y es importante porque esta frecuencia nos habla de en todo momento, en todo tiempo. No da un lapso de descanso, sino que es en todo tiempo, es muy específico. Romanos 12:12, por ejemplo, dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Debemos dedicarnos a Él, dedicar tiempo, dedicar un espacio para orar. Y la dedicación no habla de que, por ejemplo, oro en la mañana y en la noche nomás. Cuando me acuesto un poco, le digo gracias Señor por el día, buenas noches. No, estima que nosotros dediquemos tiempo en nuestra comunión con el Señor, conversando con Él, pidiendo que Él nos auxilie, pidiendo que Él abra las puertas de los cielos. Filipenses, por ejemplo, Filipenses 4, verso 6 dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, con oración y súplica. Y súplica habla mucho de las peticiones delante de Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para entender a qué se refiere el Nuevo Testamento con súplica. También tenemos Tesalonicenses 5, verso 10, 1 Tesalonicenses 5, verso 17. Dice, orad sin cesar, sin detenernos, en todo tiempo. No pares de orar. Cuando nos estamos viendo en alguna aflicción, clamemos al Señor. Cuando nos estamos viendo tentados, clamemos al Señor. Cuando estemos disfrutando un momento, demos gracias al Señor. Si necesitamos auxilio, ¿cierto? Nos vemos con una tentación que nos tiene atado al cuello y pidamos auxilio. Él dice que Él abrirá las puertas de los cielos. Llamad y os abriré. Entonces, Él está ahí, solamente que debemos dedicar tiempo a la oración. Cuando habla en el Espíritu, ¿ya? En el Espíritu, señala el aspecto de sumisión donde nos alineamos a la voluntad del Señor. Y qué importante, porque la oración no es un momento que nosotros dedicamos para tratar de doblarle la mano al Señor y convencerlo de que cambie su manera de pensar y que haga nuestra voluntad, como muchos lo hacen y como se ve que lo hacen, por ejemplo, en algunos canales de televisión, cuando le tratan de doblar la mano al Señor. Yo no estoy diciendo que no pidamos, Él dice que supliquemos y habla de nuestras peticiones. Lo que yo estoy diciendo es que vamos a ver este punto en uno de los versos. Por ejemplo, Romanos 8, 26, 27 dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cuál es nuestra debilidad? ¿Ya? ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿En qué nos ayuda el Espíritu? Dice,
porque no sabemos orar como debiéramos. No sabemos orar como debiéramos. No sabemos presentarnos delante de Dios. No sabemos hablarle con respeto. Primeramente, ¿cierto? No sabemos presentar nuestras peticiones delante de Él. No sabemos pedir por el reino. Nadie, que muy pocos oran por el reino, por, por el evangelio. Muy pocos exaltan el nombre de Dios. Normalmente se van al grano y llegan y piden con respeto, honrando al Señor en todo. Recordemos que estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, muchas veces nosotros pedimos y pedimos mal, como dice Santiago, ¿ya? Entonces, como nuestra debilidad es que no sabemos orar, no oramos como debiéramos, ¿cierto? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Recordemos de que el Espíritu es el consolador. Él está con nosotros. Él mora en nuestras vidas. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo mora en nuestro interior? No lo sabemos. No nos enseña eso, ¿ya? Pero sí debemos entender que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser es templo del Espíritu Santo. Y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles porque es la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu está con nosotros y el Espíritu nos acerca a Dios, ¿ya? Pero también tenemos el otro punto, el otro aspecto. Mateo 26:39 dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. ¿Quién? Nuestro Señor. Él se adelantó y cayó en su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, ¿ya? ¿Cuál es su petición? ¿Por qué cayó su semblante? Porque él quería que pasara de él esta copa y sabía la copa amarga que tenía que beber, pero no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios y él la sabía. Él sabía que la voluntad de Dios era que él cumpliera todo lo que se necesitaba para nuestra salvación y dentro de ello estaba incluida su muerte. Pero él sabía que iba a ser doloroso, porque él está en un cuerpo humano en ese momento. Entonces cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, ahí está su petición, esa es su súplica, si es posible, pase de mí esta copa. Pero aquí viene lo importante y a lo que nos, nos debemos de alinear a la voluntad del Señor. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces, muchas veces tratamos de doblarle la mano al Señor en nuestras oraciones. Muchos hacen ayuno, ¿cierto? Se hacen ayuno, ¿cierto? ¿Por qué sentido? No, por la enfermedad, para que Dios los sane, y tratan de doblarle la mano, ten misericordia, y ni siquiera pedimos bien, ¿ya? Pero no es nuestras oraciones, la oración no es un instrumento para doblarle la mano al Señor. Es el instrumento con el cual nosotros nos acercamos al Señor, suplicamos que nos dé fuerza, Él nos dota de poder, Él nos dota de energías, Él nos dota de fuerza, de los nutrientes que necesitamos como cristianos para vivir la vida cristiana y poder asumir en nuestra vida su voluntad que es perfecta. Y muchas veces yo sé que duele, pero recordemos lo que nos enseña en Romanos, para que para nosotros, los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, que el Señor nos dé su fuerza, que el Señor nos ayude para poder
orar en el Espíritu, pero convencido de que la voluntad de Dios es perfecta, velando con toda perseverancia. Este aspecto habla de estar atento, porque el enemigo es fiero y no se sabe en qué momento atacará, en qué momento vendrá la tentación, y si nos pilla desprevenidos podemos caer en la acechanza del enemigo. Muchas veces esto se confunde. Muchos piensan que cuando la palabra de Dios habla de velar es que se realicen vigilias, es que nosotros podamos tener las energías, ¿cierto?, para pasar la noche exaltando el nombre de Dios. Y qué bonito servicio muchas veces cuando se realizan. Pero cuando la palabra de Dios habla de velar, no habla de que nosotros tengamos que estar vigilantes las 24 horas del día sin descansar. No, Dios mismo preparó que nuestro cuerpo estuviera una cantidad de horas despierto y una cantidad de horas descansando para ser revitalizada, para recuperar energías después de un día agotador, ¿ya? Y eso es normal. Las personas que trabajan, hacen mucho esfuerzo físico, sobre todo, se cansan, gastan mucha energía y en la tarde ya quedan muy cansados y tienen que descansar. Y eso es normal. Eso no está hablando de una persona que no vela. Usted puede ir a una vigilia y no estar velando. No sé si entiende el punto. Puede estar en una vigilia, pero puede no estar velando. No estar. ¿Qué es velar? Vamos a entenderlo. Es el aspecto que habla de estar atentos, atentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el enemigo es fiero, y eso lo sabemos, Satanás es fiero, y no se sabe, usted y yo no sabemos en qué momento atacará Satanás. Dice que él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Pero a quiénes devora? A aquellos que somos los cristianos. A nosotros como cristianos, él nos ataca, pero no nos ataca como eh, por ejemplo, como se ven en las películas, un hombre siniestro, con cuerno y todas esas cosas. No, él no se presenta así. Dice la palabra de Dios que él se presenta como ángel de luz. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero él pone tentaciones delante de nuestro camino para que nosotros eh, caigamos en la tentación y recordemos que Él es el acusador. Él lo que hace, una vez que caemos, va y nos acusa y pone en nuestro oído, ¿cierto? Oh, Dios no te va a perdonar, ya lo que hiciste, mira todo lo que hiciste. ¿Y por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué caemos en tentaciones? Porque no estamos atentos, porque no estamos velando, porque no estamos en oración y súplica en todo tiempo, de manera perseverante. Nos falta palabra de Dios, nos falta conocimiento, nos falta asirnos, ¿cierto?, de la armadura del Señor. Por eso caemos en las tentaciones. Porque recordemos de que a los cristianos el Señor nos ha capacitado con su Espíritu Santo. Si no entendemos, el Señor nos ha capacitado. Pidámosle al cielo, pidámosle al Señor, Señor, enséñeme su palabra. Ahora, tampoco seamos obtusos y egoístas, porque Dios pone maestros, pone hombres que enseñan la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de aprender de ellos, aprender, porque Dios los ha dotado y los ha capacitado para instruir a la iglesia, para enseñar a la iglesia. A lo mejor muchos hermanos no tienen el don, pero tampoco dedican tiempo a la lectura de la palabra, a asistir a las escuelas dominicales. Entonces, ¿en qué momento van a estar dotados para poder asirse, para poder revestirse de la armadura de Dios? La oración es importante. Hay que orar y orar bien, pero también es importante la palabra de Dios, porque si no, no vamos a estar
apercibidos, no vamos a estar acorazados para estar protegidos de las acechanzas del enemigo. Entonces debemos tener cuidado. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la manera de no entrar en tentación? Velando, estando atento y orando. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos de dedicar tiempo al Señor. Dedicar tiempo al Señor. La carne es débil. Ahora, el que una persona no tenga las energías para pasar toda una noche velando en una vigilia, no quiere decir que esa persona no esté velando en realidad, ¿ya? Velar significa estar atento, ver las cosas que pasan a su alrededor, ver las tentaciones que hay, desviar su mirada de muchas de ellas. Entonces, debemos tener cuidado en lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿ya? El espíritu está dispuesto, pero debemos de alinear nuestro espíritu con nuestro cuerpo, ¿ya? El Espíritu de Dios debe controlar nuestra vida. Por eso en Efesios, antes de entrar al capítulo 5, en el capítulo 5, verso 18, nos dice, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu, que se puede hacer como un paralelo, decir, sed llenos de la palabra de Dios. La palabra abunde, dice en Colosenses, que es el paralelo de Efesios. La palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Entonces eso es estar alerta, estar apercibidos con la palabra de Dios, es ser llenos del Espíritu que habla del control, del dominio que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas, la cual el Espíritu de Dios utiliza para tomar dominio de nosotros, para que demos fruto. El fruto no lo damos por nuestro esfuerzo. El fruto del Espíritu viene por el dominio del Espíritu que el Espíritu tiene en nuestras vidas. Marcos 13:33 dice, estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Estad alerta, estad atento. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sabemos. Hay muchos que han intentado dar fecha, momento. No sabemos cuándo viene el Señor, pero estad atento. En un pasaje dice, cuando el Señor venga, regrese a la tierra, hallará fe. ¿Cómo nos encontrará? Creyendo en Él, confiando en Él. Qué importante. De manera persistente, orad y velad. Yo os digo, Lucas 11:9, pedid y se os dará. Ser persistente, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, el trono de la gracia está abierto para nosotros, para poder acercarnos a Él. Está abierto siempre, en todo momento. Qué importante, oración de manera persistente, perseverante, velando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y la súplica se refiere a pedir algo definido. Oración pidiendo algo concreto. Ejemplo, en Salmos 4:1, ¿qué es lo que pide? Misericordia. En el Salmo 5:8, verso 8 dice, pide dirección. En el Salmo 6:4 pide liberación en él. Salmo 7:1 pide ser libertados de la persecución. En Mateo 6:11, en Sermón del Monte, nos enseña que pidamos el pan de cada día. Y es necesario pedir el pan de cada día. ¿Y el Señor no sabe que necesitamos pan todos los días? Sí lo sabe. Pero Él ha estimado de que nosotros le pidamos a Él, que vivamos en dependencia de Él, que
que mostremos nuestra necesidad de Él y que la conozcamos. Necesitamos del Señor. En Santiago 4:2, ese verso dice que no recibimos porque siempre pensamos y pedimos para nuestros propios deseos carnales. Me siento enfermo, pido salud. Ahí recién oro y ahí recién pido salud. Y salud, y bendígame con salud, que es lo más importante. Pero no nos preocupamos de buscar la santidad delante de Dios. ¿Está nuestra preocupación en eso? Qué importante pensar en eso. Pero Mateo 26:39 dice, pedir en plena entrega de su voluntad. Debemos de pedir esperando la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta y es lo mejor que nos puede ocurrir. Y orando por todos los santos, ¿cierto? Y en primera de Samuel, capítulo 12, verso 23, tenemos este pasaje, dice, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor. ¿Y por qué va a pecar contra el Señor? Cesando de orar por vosotros. Él se sentía pecador. Samuel se sentía pecador al cesar, si cesaba de orar por sus hermanos. Antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Él oraba por los demás y se preocupaba en instruir a los demás en el camino bueno y recto. Qué importante, hermano, qué importante lo que nos enseña el apóstol Pablo en estos versos. No solamente la fuente del poder, de la energía que nutre al cristiano es el Señor. Desde ahí viene. También la armadura de Dios, Él nos dota de esta armadura, está presente, está ahí. Vestidos de la armadura de Dios, es algo que está, pero debemos de tomarla, debemos de ser instruidos en la palabra de Dios, debemos de conocer estas enseñanzas, estas doctrinas y nuestra dedicación en la oración. Antes de leer la palabra, orar. Después de leer la palabra, orar. Pidiendo a Dios que nos enseñe, pidiendo a Dios que nos instruya. Y si Dios nos ha dotado de momentos como escuela dominical o como servicio para la enseñanza de la palabra de Dios, debemos de escuchar la palabra de Dios, que se glorifique Dios en nosotros. Ahora, en los versos de 19 al 20, dice, orad por mí, ¿cierto? Para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo como debo hablar. Ahora, su petición está muy clara. Y si se da cuenta, su petición de oración, él no pide, ay, oren por mí porque no me siento muy bien. Oren por mí porque estoy en la cárcel, porque estoy afligido, porque me tienen aquí, no puedo salir. No, él no está llorando la carta, no está llorando por las cosas que acontecen y podría a lo mejor hacerlo. Y a lo mejor nadie le criticaría porque está en la cárcel. Pero esa no es su importancia. La importancia de él no es su bienestar o su salud. ¿Ya? ¿Qué es lo que pide? Pide para que le sea dada palabra al abrir su boca. ¿Ya? Y dar a conocer con de nuevo la palabra del Evangelio. Él está preocupado por esparcir el Evangelio, por hablarle, por evangelizar. Y qué importante. Y Él pide la oración. Y qué importante que nosotros oremos por aquellos que
Dios ha levantado para predicar el Evangelio, que oremos por nuestros hermanos, que oremos por nuestros pastores, para que Dios les guarde, Dios esté con ellos y también les dé la fuerza, ¿ya? Y les instruya para que nos hablen a nosotros. Él era embajador de Jesucristo, representante del reino. Eso es, representante del reino y su rey, por amor de Jesucristo. Y qué importante la petición del apóstol Pablo. No pide por salud, no pide por bienestar. O saben que no tengo dinero para el sustento de mi vida. No, él se preocupaba en pedir eso. Él iba, trabajaba, ¿ya? Y para no ser carga a los demás, él trabajaba, fabricaba sus carpas, ¿cierto? Las vendía y con eso se sustentaba. Él ni siquiera pedía un peso para él. ¿Para qué? Para no entorpecer el Evangelio. Y eso lo hacía por amor al Evangelio, por amor al reino. Y eso hace un embajador, por amor al país a quien representa, hace todo lo que esmera para tener buenas relaciones delante de los demás y presentar a su país en el mundo. Nosotros somos hijos del reino, embajadores del reino, y debemos procurar presentar nuestro reino y presentar a nuestro rey. Que Dios nos guarde. Efesios del 21 al 22 nos habla de que esta carta sería enviada. Dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación. Y lo hago, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano fiel, ministro en el Señor, a quien le he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Tíquico es un hermano amado del apóstol Pablo, quien servía, quien trabajaba para la obra, para el reino de Dios. Él estaba muy preocupado por la obra. Entonces, era un hombre, este nombre nos enseña a que muchas veces hay que ser perseverante y muchas veces no esperar grandes elogios, sino que estando presente ahí. Él lo podemos ver en Hechos 20, sale variadas veces, como 5 veces, pero solamente vamos a leer 2. En Hechos 20 del 4 6 dice, y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura. Y en 5 días llegamos donde ellos estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días. Entonces aquí vemos que Tíquico estaba siempre acompañando, estaba siempre trabajando y es un gran ejemplo para nosotros. Es un gran ejemplo para nosotros. Mire lo que dice en Tito capítulo 3 verso 12. Dice, cuando te envié a Artemas o a Tíquico, cuando te envié, perdón, no lo leí bien, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis porque he decidido pasar allí el invierno. Entonces, él era tan de confianza que podía enviarlo el apóstol Pablo, tanto como para reemplazar a Tito, como para también llevar una carta a los hermanos y llevar noticias del apóstol. Y qué importante, qué hermoso lo que hizo nuestro hermano Tíquico. Y los versos finales que nos recuerdan, ¿ya? Nos recuerdan varias cosas que hemos hablado en esta carta. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Verso 24. La gracia sea con todos
los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Por ejemplo, nos recuerda la paz. Nosotros hablamos la paz. En Efesios 2 del 14-15 dice, porque Él mismo es nuestra paz. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En su carne, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, nuestra paz, Jesucristo es nuestra paz. Él nos reconcilia con Dios y esa reconciliación con Dios nos lleva también a reconciliarnos con nuestros hermanos, ¿ya? Buscando la paz, buscando la paz. ¿Y qué es lo que nos enseña en estos versos? Derribando la pared intermedia, aquellas leyes que nos separaban de nuestros hermanos judíos, ¿cierto? Porque habían leyes que nos separaban, nosotros eran contrarias para nosotros, pero Él cumplió todas estas leyes, cumplió todas estas leyes, y esto lo aprendimos en Efesios cuando pasamos estos versos, esto en el capítulo 2. Esto que separaba a los gentiles y no podíamos pasar. Había una separación, un, un, ¿cómo se llama? Era como un cerco no muy alto, ¿cierto? Que separaba el patio del templo, donde no podían acceder los gentiles. Hasta ahí solamente podían llegar, el patio de los gentiles. Y esa pared intermedia separaban a aquellos que se podían acercar, que eran los judíos, y a los gentiles. Entonces, esto representa que Él vino a sacar esa pared intermedia, la derribó. Entonces nosotros como gentiles tenemos acceso a la presencia del Señor por medio de Jesucristo. Y qué importante, amor. Efesios 1:15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Qué importante, porque cuando nosotros reconocemos el gran amor de Dios en nuestras vidas, eso nos lleva también a amar a nuestros semejantes y a todos los santos. Entonces, preocuparse unos por otros es reflejo de que somos hijos de Dios, reflejos de que el amor de Dios está en nosotros. Ahora, el mundo también hace lo mismo, pero el mundo siempre, normalmente lo hace por con algún motivo, porque necesita algo de vuelta, pero el cristiano no, el cristiano ama, porque debe amar, perdona, aunque lo que haya hecho el hermano sea muy desagradable, perdona, porque estamos capacitados para esto, y así se expresa el amor, en obras, en entrega, no no en sentimientos. Recordemos que el amor no es un sentimiento, es un fundamento, es algo que el Espíritu de Dios pone en nuestras vidas. La fe, Efesios 3:12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. La fe es nuestra confianza depositada en Él, ¿cierto? Confiando de que no le vemos, no le hemos visto cara a cara, no hemos visto su cuerpo, pero creemos de que lo que la palabra de Dios nos enseña es fidedigna, ¿cierto? Es fiel, es verdadera, es real. Nuestra fe de que Jesucristo murió por nuestros pecados y que Él sustituyó nuestro lugar muriendo por nosotros en la cruz, y que su justicia, su vida perfecta fue depositada en nosotros y hemos sido reconciliados delante del Padre por medio de Jesucristo y su justicia. Y fuimos llamados justos delante de Dios. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con todo amor incorruptible. Y
la gracia, que es fundamental. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados. ¿Qué es la gracia? Habla de algo inmerecido, habla de un regalo, ¿ya? La salvación no viene por nuestras obras, no porque muchos están convencidos de que debemos vivir perfectamente delante de Dios y luchar por nuestra salvación. No, saquémonos eso de la cabeza. La palabra de Dios no nos enseña eso. No nos enseña que debemos de vivir salvándonos todos los días. No, dice que debemos vivir para la gloria de Dios por el hecho de que somos salvos, de que ya somos salvos. Y eso es importante, eso es gracia, eso es recibir el regalo de Dios. Porque cuando nosotros queremos luchar por nuestra salvación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos rechazando el regalo que Dios nos ha dado y queriendo ganarnos aquello con nuestros propios méritos. Y no es por la fe, es solamente por creer. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, paz, amor, fe, y que la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos, con amor incorruptible, con amor que no se marchita, un amor que no tiene fin. Que Dios nos bendiga, hermano. Y vamos a ver el texto rápidamente, que enfoca uno de los puntos que hemos visto acerca de la petición del apóstol Pablo. Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ahora, este pasaje, si lo leemos solamente el texto, no podemos entender bien su contexto. Su contexto está en que hay un hombre que estaba enfermo en el templo, ¿cierto? Y llegaron los apóstoles, ¿cierto? Y le sanaron. Entonces se armó un problemón ahí porque los tomaron detenidos, porque estaban hablando de Jesucristo, ¿cierto? Pero muchos que creían y vieron el milagro, el cual Dios hizo por intermedio de ellos, ¿cierto? Entonces, cuando muchos lo vieron, el pueblo se abalanzó y quería que librasen a, a Pedro, a Juan, que estaban presentes en ese momento. Entonces, cuando él hizo, cuando el pueblo se abalanzó, el Sanedrín tuvo miedo. Entonces los dejaron en libertad, pero con amenazas, que no volvieran a predicar el Evangelio, que no volvieran a hablar de Jesucristo. Entonces cuando se reúnen con los otros hermanos, ¿cierto? Comienzan a orar, ¿ya? Y ahí vienen estas palabras: y ahora, Señor, considera sus amenazas, las amenazas de los fariseos, de los escribas. Considera sus amenazas y permite que tus siervos, o sea, nosotros, hablen tu palabra con toda confianza. Hablen de tu palabra a pesar de que el mundo rechace su palabra. A pesar de que el mundo se burla: viene el canuto que habla del Señor, mira el canuto, se burlan de nosotros, no importa, nosotros predicamos la palabra del Señor, porque en ella hemos encontrado vida y debemos de tener misericordia de este mundo, de los hombres que viven sin Dios. Entonces, petición luego de ser amenazado, a pesar de las amenazas, hablar la palabra de Dios con toda confianza. Y qué importante es no temer al hombre. Nuestro temor debe estar puesto en Dios. Él es, porque su palabra nos enseña que no debemos de temer a aquel que mata el cuerpo, sino que debemos de temer a aquel que no solamente mata el cuerpo, sino que también el alma. Que Dios nos bendiga. Hagamos la voluntad de Dios,
recibiremos recompensa un día estaremos con Él. Y en Apocalipsis dice que un día toda lágrima será enjugada, será quitada de nuestras mejillas y gozaremos y estaremos delante de la presencia de nuestro Señor. Qué maravillosa carta, que Dios nos bendiga y nos permita poder honrarle en todo momento. Ya la próxima semana iniciamos Filipenses y ahora ya podemos disfrutar de esta carta. Puede usted repasar, los videos están en YouTube, usted los puede ver, puede volver a escuchar, si tiene dudas, lo puede repasar, aunque normalmente no lo hace, pero ahí está presente, pueden acceder a través de YouTube y ahí están todos los videos. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un lindo día, ¿cierto? Un día domingo, disfruten a su familia y el Señor sea con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano. Antes de despedirnos, vamos a orar. Se me está olvidando. Padre eterno, gracias por su misericordia. Gracias por su palabra. Gracias porque nos permitió poder iniciar y concluir esta carta, en la cual usted nos enseña muchas cosas. Nos presenta fundamentos y nos muestra cuál debe ser nuestra vida práctica. Gracias por glorificarse en nuestra vida. Gracias porque usted nos dota de la energía, de las herramientas que necesitamos para buscar la santidad, para vivir para su gloria. Glorifíquese en todos nosotros. Rogamos su bendición y permítanos que esta escuela dominical sean bendecidas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, que el Señor les bendiga.